Hola, un gusto saludarlos. Sean bienvenidos a una nueva clase del programa de liderazgo y resiliencia ante desastres. Estamos ya en la semana número 3 de este módulo virtual y bueno, es para mí un gusto estar reunida con ustedes nuevamente el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar en esta semana? Bueno, esta semana del 15 al 19 de abril vamos a estar hablando de coeficiente intelectual y coeficiente emocional. De manera indiscriminada, ustedes me escucharán a lo largo de la clase el día de hoy referirme a estos términos de manera abreviada como CI, coeficiente intelectual, y CE, coeficiente emocional. También lo verán representado en su versión en inglés como IQ, ¿verdad? O EQ, pero es exactamente lo mismo. De lo que vamos a hablar es de coeficiente intelectual y de coeficiente emocional. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que se busca alcanzar con estos dos términos en el proceso de desarrollo de liderazgo individual? Bien, antes de iniciar propiamente con el contenido del día de hoy, les recuerdo nuevamente cuál es la dinámica de la clase. Los lunes estamos en clase y al final de la clase se hace una asignación de tarea, la cual esta tarea debe ser entregada a más tardar el martes de la próxima semana. Entonces, si estamos hablando de que hoy es 15 de abril, la fecha máxima para entregar la tarea asignada el día de hoy será el 23 de abril a las 11 de la noche, hora de Honduras. Esta semana no va a haber foro de estudiantes. La tarea que se les ha asignado requiere un poco de meditación, de reflexión, así que por tal razón hemos decidido que esta semana no haya foro de estudiantes para darle más tiempo a su trabajo de autoanálisis y reflexión. Pero el viernes 12, este viernes, sí vamos a tener, tengo entendido, el foro de la clase. En dado caso de que haya un cambio en el horario o en la logística de la clase, perdón, se les estará avisando oportunamente. Bien, hagamos entonces, hagamos repaso entonces de los conceptos claves que vimos la semana anterior. En la semana anterior iniciamos hablando sobre el locus de control interno. ¿Qué significa locus de control interno? Se definió la semana pasada y llegamos a la conclusión de que está basado en un pensamiento de sí puedo y que los resultados que se tienen en la vida y en nuestro alrededor son producto directo del tipo de pensamientos que tenemos. El tipo de pensamiento que yo como persona tengo la mayor parte del tiempo y más importante aún, cómo pongo en práctica esos pensamientos. Veamos cuáles son los resultados alrededor nuestro en nuestra vida. Si tenemos una carrera, es producto de los pensamientos enfocados a lograr una carrera. ¿Tenemos crecimiento profesional? Revisemos entonces cuál es el tipo de pensamientos que nos ha llevado a ese crecimiento o a ese desarrollo profesional. ¿Tenemos buenas relaciones con las demás personas? De nuevo, ¿cuál es el tipo de pensamiento que predomina la mayor parte del tiempo en nuestra mente orientado a desarrollar o mejorar las relaciones que tenemos con las otras personas? A esto se refiere el tema del locus de control interno. Los resultados que tenemos en la vida no son producto de terceras personas, ni son producto de las circunstancias que nos toca vivir. Es el resultado de nuestros pensamientos y las acciones que ejecutamos para poner en marcha y en desarrollo esos pensamientos de sí puedo lograr
que tenemos en nuestro pensamiento. Entonces, ¿por qué es importante el locus de control interno? Es importante porque imagínese el futuro de su organización o el futuro de su país si más ciudadanos tuvieran un locus de control interno en lugar de pensar que ellos son lo que son o tienen lo que tienen producto de terceros. Imagínense lo que se lograría, cuál sería la diferencia en el futuro si pudiésemos tomar la responsabilidad, no solamente individual, sino también colectiva, con un pensamiento de locus de control interno. El país necesita más personas con un pensamiento de locus interno. Su organización también necesita mayor número de personas con un locus de control interno. Personas que no le echan la culpa a terceros o a la suerte por las cosas que tienen alrededor. Los temas conversados en la clase anterior fue la motivación y los diferentes tipos de motivación que existen, pero sobre todo con la motivación, es decir, de nuevo, aquello en lo que usted piensa la mayor parte del tiempo se refleja al mundo a través de los comportamientos que usted tiene. Por ejemplo, un futbolista con una motivación de logro. ¿Cuál sería el comportamiento de un futbolista con una motivación de logro, de trascender, de ser el mejor jugador? Seguramente mucha disciplina en entrenamiento, teniendo un estilo de vida adecuado, cuidando su reputación y su imagen para no empañar una futura, un futuro estatus de logro. Pero al mismo tiempo piense en un futbolista con una motivación de poder. ¿Cuáles son los comportamientos o la forma en la que ese futbolista podría representar su principal interés? Tal vez para ese jugador, eh, con una alta motivación al poder, su principal interés es tener mujeres a su alrededor o derrochar lujos con carros finos de último modelo, eh, qué sé yo, vivir en una casa grande, lujosa. Pero verá, ambas son motivaciones que probablemente lo van a llevar a tener un buen suceso en su vida, pero la motivación, las razones para lograrlo son diferentes. En el primer caso, en el primer ejemplo que les di, es trascender, ser un modelo, ser un ejemplo para los demás. En el segundo caso que les di, es simplemente y sencillamente tener cosas y mostrar esas cosas alrededor. También vimos la semana pasada las diferentes dimensiones de la inteligencia emocional, que empiezan con el locus de control y terminan con una conciencia política, que no es otra cosa que poder entender las motivaciones de la gente que está alrededor nuestro, en nuestro equipo de trabajo. ¿Por qué se comportan de la forma que se comportan? ¿Por qué toman las decisiones de la manera en la que toman las decisiones? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus intereses? Poder leer a las personas. A eso se refiere la conciencia política. Estos fueron los temas que vimos en la clase anterior. Iniciando ya con el tema de hoy, en esta semana 3, como mencionamos inicialmente, vamos a hablar sobre el coeficiente intelectual versus coeficiente emocional. En el 2007, en varias revistas y periódicos importantes en Estados Unidos, como por ejemplo la revista People y el New York Times, se publicaron se publicó la historia de Lisa Nowak. ¿Quién es o quién era Lisa Nowak? Bueno, Lisa era ingeniera de vuelo en la Marina de Estados Unidos, pero no solo eso, logró llegar a convertirse en astronauta de la NASA. Sus responsabilidades crecieron dentro de esa organización, tanto así que en el 2006
fue participante de una misión al exterior, al espacio exterior, donde dentro de sus responsabilidades estaba el manejo de equipo muy sofisticado, como por ejemplo brazos electrónicos para hacer eh, anclajes con otras piezas de la misión internacional en Estados Unidos. En el 2007, a lo largo de una exitosa carrera como marín y como astronauta en la NASA, en el 2007 Lisa alcanzó los titulares de las diferentes revistas y periódicos en Estados Unidos como resultado de haber manejado más de 1.500 kilómetros desde Houston hasta Orlando, Florida, en Estados Unidos, sin ninguna otra, sin detenerse en algún momento a lo largo de su trayectoria, durante esos 1.500 kilómetros de viaje, 12 horas en carretera, usando pañales de adulto para no tener ni siquiera que detenerse a hacer sus necesidades en alguna estación de servicio, eh, usando muchas botellas de agua dentro de su vehículo para no tener que bajarse a comprar líquidos para rehidratarse. Pero en el baúl de su vehículo también llevaba cuchillos, sogas, una pistola, diferentes tipos de armas, porque a lo largo de esos 1.500 kilómetros Lisa solo tenía un objetivo en la mente: llegar a tiempo a Florida, al aeropuerto, para poder atacar y secuestrar a la mujer que, según Lisa, le estaba robando a su pareja. ¿Cómo terminó después de ese incidente? Afortunadamente nadie salió herido, pero obviamente hubo un ataque y hubo un intento de secuestro. ¿Y cómo terminó Lisa? Terminó arrestada, despedida del ejército de Estados Unidos, despedida de la NASA, con una familia rota y casi a punto de pasar un buen número de años en la cárcel. Ahora, no cualquiera llega a ser piloto aéreo, piloto de la Marina. No cualquiera alcanza a ser astronauta de la NASA o de cualquier otra agencia espacial. Para aquellos de ustedes que no conocen mucho sobre el tema de desarrollo de los astronautas, pero los astronautas tienen que demostrar elevados niveles de análisis, elevados niveles de capacidad de resolución de problemas. Tienen que tener muchas credenciales sobre sus conocimientos en matemáticas, física, mecánica y todas aquellas áreas que son necesarias para su trabajo dentro de la NASA. No cualquiera llega a ser un astronauta. Entonces, la pregunta de este caso es: ¿cómo es posible que alguien con las credenciales de Lisa Nowak pudo hacer algo tan absurdo como entrar en un estado de completo eh, enojo, de completo estado de celos, viajar 1.500 kilómetros en un vehículo usando pañales de adulto para no tener ni siquiera que detenerse e ir al baño? ¿Cómo es posible? Bien, aquí es donde entra la definición de coeficiente intelectual. Cuando hablamos de personas como Lisa Nowak, tenemos la interpretación de que estas personas con estas credenciales tienen un alto coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual fue diseñado durante la Primera Guerra Mundial como una forma de diferenciar a los mejores elementos en el ejército para que pudieran alcanzar posiciones de liderazgo. Estoy hablando del ejército de los aliados en aquel entonces. Y fue diseñado para medir elementos que se pensaban eran características de la inteligencia de una persona, como por ejemplo pensamiento analítico, memoria a corto y largo plazo,
capacidad de resolver problemas y un alto nivel de lógica. Si una persona se consideraba tenía estas características observadas y medidas a través de un test especial, pasaban a ocupar esas posiciones de liderazgo. Y durante muchos años, esta fue la herramienta más utilizada, si no es que la única utilizada, para definir quiénes podían, digamos, ascender en una organización o quiénes podían tomar o ser líder de opinión. El coeficiente intelectual no mide nivel de información o datos memorizados a lo largo de una vida que una persona pueda tener. El coeficiente intelectual fue diseñado para medir las habilidades, estas características inherentes, innatas en la persona, el proceso crudo mismo de poder tener ese pensamiento analítico. Y no tiene nada que ver con el nivel educativo que una persona pueda tener. De hecho, se ha observado que hay personas que no han pasado por una educación formal, por una educación formal y que al haber sido expuestos a este tipo de test han resultado con el mismo nivel o el mismo coeficiente intelectual que una persona con un título universitario. De hecho, hay muchos inventores y emprendedores que han demostrado tener un alto coeficiente intelectual. Personas como Stephen Hawking, Albert Einstein, Leonardo da Vinci y, ¿por qué no?, más actualmente, personas como Mark Zuckerberg o como Junit Polgar, la húngara tal vez más famosa campeona en términos de ajedrez. O sea, hay muchas personas que han trascendido y que tienen y han tenido un coeficiente intelectual. Pero también hay personas con un alto coeficiente intelectual que no han alcanzado ninguna forma de éxito en sus vidas. Puede ser que usted conozca a alguien así, alguien que usted piense, caramba, pero es que esa persona es tan inteligente, definiendo inteligencia según las características que recién describimos, como pensamiento analítico, memoria, capacidad de resolver problemas. Y decimos, ¿cómo es posible que una persona tan inteligente como él o como ella resulte viviendo o pasando las situaciones por las que está pasando? También hay otro grupo de personas con coeficientes intelectuales promedios que son tremendamente exitosos. ¿Cómo es esto posible? Pareciese que el éxito no tiene correlación directa con el coeficiente intelectual, según la situación que estamos observando hasta ahorita. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la variable que realmente afecta el éxito o el nivel de resultados que se pueda tener? Bueno, y es aquí donde entra la definición de coeficiente emocional. Y de nuevo, el coeficiente emocional y el efecto que éste tiene en la vida de las personas es muy importante. El coeficiente emocional es una forma de medida. Es la medida de la habilidad de una persona para relacionarse con otros y comprender sus propias emociones, sus propias motivaciones, así como las emociones y motivaciones de los demás. Es una forma de medición. El coeficiente emocional además mide todas las dimensiones de inteligencia emocional que vimos en la lección anterior. La capacidad de automotivarse, la capacidad de tener confianza en uno mismo, la capacidad de tener empatía con otras personas, la capacidad de comunicar ideas con total claridad, la capacidad de
negociar con otras personas cuando existen conflictos. De hecho, la investigación reciente sostiene que el coeficiente emocional es un mecanismo de mejor orientación para medir la tendencia o el logro del éxito. Aunque no hay una forma totalmente científica de medir esto, pero lo que la investigación está diciendo es que el coeficiente emocional tiene un alto impacto en el éxito. De hecho, se considera que tal vez un impacto mayor que el coeficiente intelectual, pero hasta el momento todo esto se mide de una manera muy experimental. No hay una forma certera de medir el nivel de coeficiente emocional que una persona puede tener. Lo que sí se ha logrado hasta el momento es, de lo que sí hay certeza es que se puede mejorar y se puede entrenar a una persona para mejorar su coeficiente emocional. Por ejemplo, una forma podría ser entrenarse, qué sé yo, viendo fotografías de diferentes personas y tratando de leer o identificar cuál es el pensamiento o el sentimiento que esa persona está mostrando a través de su actitud y de sus gestos faciales. Entonces, hay formas en las que este coeficiente emocional se puede incrementar. Bien, quisiésemos explicar los comportamientos de las personas puramente en términos de su nivel de coeficiente intelectual o coeficiente emocional, inclusive tendríamos que hacer alguna diferenciación entre hombres y mujeres porque varía algo. Pero básicamente, si lográsemos tener un grupo de hombres 100% con un alto contenido de coeficiente intelectual, encontraríamos que sus comportamientos suelen ser orientados a la ambición, y no me refiero a ambición monetaria o materialista, sino a ambición a lograr cosas, a alcanzar hitos en su vida, a alcanzar hitos en su carrera profesional, a ser exitosos en todo lo que hacen. Suelen ser tremendamente productivos, son incansables en términos de su trabajo, y como tienen un alto nivel analítico, se les hace más fácil llegar a conclusiones, dudan menos. Pero eso también nos hace predecibles. Sabemos generalmente de qué manera van a actuar porque están enmarcados en esa forma lógica. Son tenaces, ¿verdad? Pueden prever situaciones que se puedan originar o puedan resultar de decisiones que se toman, y al mismo tiempo suelen ser muy críticos de otros y al mismo tiempo condescendientes, lo cual significa que pueden ser comprensivos, pero desde un punto de vista de superioridad. Es decir, bueno, entiendo que actuó así porque, bueno, no es una persona muy lógica. Entonces, ese es el ritmo de pensamiento que tienen los hombres con un alto coeficiente intelectual. Son muy aprensivos, tienen un sentido de propiedad muy arraigado, suelen ser inhibidos, lo que significa que no pueden expresar sus emociones abiertamente, no se les hace fácil, lo que los hace poco expresivos. Pueden distanciarse con facilidad de las otras personas, tal vez les guste estar solos para poder tener sus tiempos de reflexión o de introspección. Pueden ser considerados emocionalmente fríos y generalmente tienen un aspecto de tranquilidad. Esto es, si como en un laboratorio pudiésemos agrupar hombres con un coeficiente intelectual alto y sin ningún rasgo de coeficiente emocional. En el caso de los hombres con un coeficiente emocional alto, y de nuevo, como si los hubiésemos apartado en el grupo de laboratorio sin ningún rasgo de coeficiente intelectual, estos hombres, estas personas suelen ser alegres, divertidos, son socialmente equilibrados. Esto lo que significa es que le dan un balance a los diferentes factores de su vida.
No todo es trabajo, también le dan importancia a sus amigos, a su familia. Son extrovertidos, pueden expresar lo que piensan y lo que sienten sin con total claridad y con un total nivel de energía. Obviamente, esto representa que hay poca timidez. Se comprometen con causas y personas, es decir, pueden llegar a ser muy empáticos, son éticos, tienen un alto nivel de responsabilidad y obviamente suelen demostrar sus emociones. En el caso del grupo femenino, mujeres con un alto coeficiente intelectual y de nuevo un grupo eh, químicamente puro con casi cero coeficiente emocional, suelen tener alta confianza intelectual, es decir, confían en sus decisiones, en sus proceder en la vida, en su capacidad y su raciocinio. No tienen problema para expresar sus pensamientos con claridad alguna. Esta es una de las diferencias contra los hombres con alto coeficiente intelectual. Disfrutan los modelos teóricos, tienen capacidad de introspección. No muestran enfado en público, aunque esto no significa que no lo puedan mostrar de una manera indirecta. Son propensas a sentir cierto tipo de ansiedad por su alto nivel de responsabilidad, lo cual obviamente les lleva a preocuparse por todo y en cierta medida hasta tener un cierto nivel de sentimiento de culpabilidad, porque para ellos, o para ellas, mejor dicho, el disfrute, los placeres de la vida está más en disfrutar los modelos teóricos que prácticamente compartir con otras personas. En el caso de el grupo de mujeres con un coeficiente emocional alto, ¿verdad? Suelen ser enérgicas, expresivas, igual que en el caso de los varones, con una visión política. En otras palabras, pueden intuir la motivación de las personas que las rodean. Pueden intuir y leer los sentimientos de las personas que las rodean. Entonces, por esa razón pueden o tienen facilidad para interpretar y entender la dinámica de las personas en un grupo de trabajo, por ejemplo. ¿Quién es la persona que tiene mayor influencia? ¿Quién es la persona que tal vez no ocupa una posición de liderazgo, pero es la que eh, lidera tras las cortinas a todos los del grupo? eh, ¿Quién es, en el caso de que exista alguno, el saboteador del grupo? Las mujeres con un alto coeficiente emocional pueden identificar esas dinámicas de poder en el grupo y trabajar acorde a ellos para lograr los resultados que sean necesarios. Y es el tipo de personas que le ven sentido a todo, es decir, son personas muy positivas y son personas muy sociales. Ahora bien, esta separación que he hecho hasta el momento es una exageración de las características o cómo luciría si pudiésemos clasificar hombres y mujeres en función de su coeficiente intelectual o de su coeficiente emocional. Es casi hasta una exageración caricaturesca de cómo lucirían, porque en la realidad, las personas no son químicamente puras. Pueden haber personas con un alto coeficiente intelectual, pero van a tener sus rasgos de coeficiente emocional. En mayor o menor medida, alguno prevalecerá con respecto al otro, pero ambos estarán presentes. Esto nos lleva a que conversemos de algunos mitos que existen con respecto al coeficiente intelectual. Por ejemplo, desde que se diseñó hasta hace algunos años, se pensaba que el coeficiente intelectual no era algo que se podía modificar, era algo casi genético, con lo que la persona nacía, esas habilidades analíticas de conclusión, de memoria, de capacidad de resolver problemas.
pero con los avances que ha habido últimamente en el campo de la neurociencia, esto está entrando en cierto debate, porque ahora existen conceptos como la neuroplasticidad, donde la definición misma de neuroplasticidad es que si una persona se expone a experiencias nuevas, a aprender conceptos nuevos, las conexiones en el cerebro entre neuronas se hacen cada vez más fuertes en la medida en que la persona se exponga ante ese nuevo conocimiento. Entre más se expone a ese nuevo conocimiento, más fuertes son las conexiones en el cerebro y por lo tanto hay hay una nueva habilidad aprendida. Si a alguien que durante toda su vida ha creído que las matemáticas no son para él o para ella, lo que la neuroplasticidad dice o la neurociencia está empujándonos a entender es que la persona puede tener la capacidad de aprender conceptos matemáticos solamente con exponerse, practicarlos, estudiarlos, y entre más lo hace, mejor entiende y más fuertes son las conexiones en el cerebro. Y una vez que esa conexión, que esa ruta está creada, no se deshace, no se pierde. Además de eso, también la neurociencia ha introducido un nuevo concepto que es el de la neurogénesis. En otras palabras, lo que se ha descubierto es que antes nos decían, qué sé yo, las neuronas que mueren no son recuperables. Y de hecho, lo que la nueva tecnología ha demostrado es que aún como adultos seguimos generando nuevas neuronas. Y eso nos da la oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces, mitos como que los adultos o los viejos no podemos aprender nuevos conceptos, no existe porque la neuroplasticidad dice todo lo contrario. Otros mitos también relacionados con el coeficiente intelectual es que intelectual es equivalente a educación académica o educación formal. Eh, como lo describimos anteriormente, el coeficiente intelectual tiene que ver con las capacidades inherentes, crudas de la persona para poder hacer análisis, sacar conclusiones y venir con soluciones innovadoras. Es la parte inherente. Y una persona que nunca ha tenido la oportunidad de pasar por un proceso de educación formal puede tener un mismo coeficiente intelectual que una persona que tiene 2 o 3 maestrías. No tiene, el coeficiente intelectual no tiene nada que ver con eso. Y otro mito con el coeficiente intelectual es que es predictor del éxito. Como lo vimos anteriormente, hay personas con alto coeficiente intelectual muy exitosas, pero hay personas también con un alto coeficiente intelectual que no han alcanzado ninguna definición posible de éxito en sus vidas o que terminan haciendo cosas absurdas, como en el caso de Lisa. Y también hay personas con un coeficiente intelectual promedio que logran trascender y la realidad se debe a que eh, al final de cuentas, al final de cuentas, eh, para vivir una vida con significado, para vivir una vida con significado, depende de no solo del coeficiente intelectual, sino también del coeficiente emocional y son ambos los que influencian el éxito en la vida. La buena noticia, la buena noticia es que tanto el coeficiente intelectual como el coeficiente emocional, ambos pueden desarrollarse. De hecho, de hecho, dentro de este modelo hay un principio que se conoce como el principio 80-20, que define que el éxito en la vida profesional, el éxito en el giro industrial donde ustedes estén o en la profesión que ustedes hayan escogido o en su vida personal, el éxito depende 20% del coeficiente intelectual y el 80% del coeficiente emocional. 20% de esas habilidades inherentes en la vida
más la unidad de hacerlo crecer exponiéndonos a nuevas oportunidades de aprendizaje, pero el otro 80% tiene que ver con cómo reaccionamos o cuál es la actitud que tomamos ante las situaciones que nos toca vivir. En otras palabras, de nuevo, cuál es el locus de control que gobierna nuestras vidas. Ahora, este principio tampoco es un principio científico, es simplemente una guía, es simplemente una aproximación de cómo se puede abordar los resultados en la vida y en la organización. Y como les decía, la buena noticia es que ambos se pueden mejorar y se pueden aumentar. El coeficiente intelectual exponiéndonos a nuevas oportunidades de aprendizaje y en el caso del coeficiente emocional, teniendo eh, conocimiento, entendiendo cuáles son las dimensiones de inteligencia emocional, aprovechando la retroalimentación y poniendo en práctica eh, acciones y comportamientos para mejorar las dimensiones de inteligencia emocional en nuestro entorno. Entonces, basado en esto, me gustaría entrar un poco más en detalle con respecto a algunos elementos que hacen al coeficiente intelectual. Por ejemplo, eh, lo que se pueda llamar como inteligencia académica, que es parte de cómo se puede lograr expandir ese coeficiente intelectual. Uno de ellos es, por ejemplo, a través de la inteligencia lingüística o verbal, la capacidad de comunicar ideas, la capacidad de expresar de manera concisa y concreta eh, principios o nuestra visión del mundo. La inteligencia lógico-matemática, cuál es la habilidad que tenemos para representar los modelos reales en términos de modelos matemáticos para hacerlos, para replicarlos, ¿verdad? Y aquí en mi diapositiva tengo como ejemplo de estos dos tipos de inteligencia a Cervantes y a Hipatia, tal vez una de las primeras matemáticos, astrónomos, cuyo trabajo sirvió de inspiración para futuros astrónomos como Copérnico y Galileo. Entonces, esto es la parte de la inteligencia académica. Ahora bien, hay otro tipo de inteligencia, porque con las dos primeras no basta. Y según un psicólogo famoso de Harvard, llamado Howard Gardner, definir o hacer entender que una persona tiene un alto coeficiente intelectual o es inteligente solamente basado en las inteligencias anteriores no es suficiente porque hay otras personas que tienen buen suceso en otras habilidades y ahí es donde entra el concepto de otros tipos de inteligencia. De hecho, en el trabajo de Howard Gardner, se definen 7 tipos de inteligencias, pero no significa que solo existen 7. Se puede, se puede desarrollar o expandir a otros tipos más. ¿Cuáles son estos tipos de inteligencia? Está, por ejemplo, la inteligencia sinestética, que tiene que ver con la destreza que una persona pueda tener eh, para para el movimiento con su cuerpo, ya sea en el caso de las artes o como la danza o en el caso del deporte. Tenemos también, tenemos también la inteligencia espacial, ¿verdad? Por ejemplo, que es la que utilizan los arquitectos, que aquí yo tengo reflejada a una de las arquitectas más famosas, más importantes del mundo actualmente, Zaha Hadid, eh, quien ha desarrollado y diseñado edificios muy importantes alrededor del mundo. Entonces, a eso nos referimos con inteligencia espacial, la habilidad de poder crear cosas en 3D. Está la inteligencia musical, la posibilidad de crear piezas melódicas que perduran en el tiempo y se convierten en clásicos. También tenemos la inteligencia intrapsíquica, que a pesar de que tiene un nombre bastante
bastante sofisticado, no es otra cosa que alcanzar la paz consigo mismo, buscar la paz interior y lograr esa paz interior. Y también tenemos la inteligencia interpersonal, ¿verdad? La capacidad de lograr que un grupo de personas que no se conocen, que tienen orígenes diferentes, valores diferentes, costumbres diferentes, terminen orientados a trabajar con un propósito en común, ya sea ese propósito el de salvar vidas, el de proteger los bosques, el de atender situaciones de crisis. Esa es la inteligencia personal, donde cada persona tener el liderazgo y la habilidad de que a pesar de que todas esas personas tienen orígenes diferentes, intereses diferentes, al final terminan trabajando con un propósito en común. Y de la inteligencia es de la que estaremos hablando o haciendo más énfasis de aquí en adelante, porque es en la que vamos a basar todos los conceptos que están por venir en términos de resiliencia y en términos de liderazgo. Porque dentro de la inteligencia personal está la habilidad de sostener relaciones, de crear buenas relaciones, relaciones que permitan avanzar en términos de logros de objetivos en común. Al mismo tiempo está la habilidad de mantener amistades, lograr que esas relaciones que inician de una manera superficial terminen convirtiéndose en algo a largo plazo. Está la habilidad del análisis social, entender los orígenes de cada persona, entender la percepción de cada persona que trabaja en el grupo y lograr eh, calibrar las dinámicas de poder dentro del grupo para que se vuelvan saludables y lograr un objetivo en común. Está la habilidad de solución de conflictos, que es diferente a solución de problemas. Un problema es que de repente no nos dieron suficiente presupuesto este mes para una determinada actividad. O que de repente tenemos, qué sé yo, una flota de vehículos para atender incendios o emergencias y que tenemos problemas de mantenimiento. Entonces, o no hay un adecuado plan de mantenimiento. Entonces, el problema a resolver ahí es mejorar el plan de mantenimiento. Pero cuando estamos hablando de solución de conflictos, la definición de conflicto acá es la diferencia de opinión entre dos personas, dos colegas o el jefe y un colaborador. ¿Cómo lograr que el conflicto se resuelva no en función de lo que los individuos deseen, sino de buscar la mejor solución a ese conflicto? Dentro de la inteligencia interpersonal está la habilidad de tomar decisiones, no de manera autoritaria, no solamente consultando, sino identificando cuál es el mejor estilo. ¿Será la delegación? ¿Será la consulta? Pero aprender cuál es la dinámica de la toma de decisiones en un grupo y, por supuesto, habilidades de liderazgo em, más específicas, como por ejemplo participación, un estilo de liderazgo social, dependiendo de cuál sea el más adecuado dentro del grupo. Entonces, inteligencia interpersonal utiliza mucho de el coeficiente emocional. Y para que un equipo de trabajo tenga buenos resultados y para que cada miembro sea efectivo en el grupo de trabajo, no solamente se requiere el coeficiente emocional, se requiere también del coeficiente intelectual. Eh, lo que hace la diferencia entre el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional es que el coeficiente emocional tiene un mayor impacto en términos de éxito y en términos de liderazgo, porque es lo que hace a una persona un mejor negociador, un mejor gerente, un mejor líder. En posiciones de liderazgo, en posiciones de liderazgo, ya sea
en una institución con fines de lucro o en una institución sin fines de lucro, dependiendo dónde esté la escala jerárquica, es decir, según el organigrama, a medida que se sube en la escalera de liderazgo, se requiere que haya un mayor nivel de inteligencia emocional y por lo tanto de un coeficiente emocional en comparación a un coeficiente intelectual. Puede ser que a un ingeniero lo contraten para una posición de supervisor o inclusive de operador, lo contraten basado en sus habilidades intelectuales y en su inteligencia emocional. Pero a medida que ese ingeniero vaya subiendo en la escala, en el organigrama de la organización, y si un día llega a convertirse en el CEO o en el gerente general de esa organización, se va a requerir que tenga más elevado su coeficiente emocional porque obviamente le tocará trabajar más su lado de liderazgo, influenciar positivamente a otras personas, convencer a otras personas. Entonces, de hecho, hay un dicho muy común que dice que a los CEOs inicialmente los contratan por sus habilidades, pero los despiden por su carencia de coeficiente emocional o inteligencia emocional. Entonces, como conclusión, hasta este momento no se trata de coeficiente intelectual versus coeficiente emocional como si uno fuera enemigo del otro. Se trata de que para tener éxito en la vida se requieren los dos. Y la buena noticia es que ambos se pueden desarrollar y continuamente desarrollar. Solamente se requiere tener conciencia de el nivel en el que se está actualmente y de cuáles son los caminos o la mejor ruta para desarrollar ambos. Bueno, como última parte de la lección del día de hoy, hablemos de cuál va a ser la tarea asignada para esta semana. La primera asignación que tienen ustedes en esta semana es la autoevaluación de inteligencia emocional y la autoevaluación del perfil de motivación. Recordarán ustedes que en la semana 1 se les solicitó obtuvieran retroalimentación de parte de su jefe, un compañero de trabajo o un amigo sobre cómo los perciben ellos con respecto a su inteligencia emocional. Y en la semana 2 se les solicitó obtuvieran también retroalimentación de las mismas personas con respecto a su perfil de motivación. Bueno, llegó la hora en que ahora lo que vamos a hacer es obtener la autoevaluación, es decir, cómo se ven ustedes a ustedes mismos. Para esto, se les pide que lean las instrucciones de la tarea asignada para esta semana 3 del módulo 2 y que procedan como se les indica ahí. La misma está en un documento independiente, pero también está cargada en el aula. Luego, una vez que ustedes hayan procedido a elaborar su autoevaluación, se les solicita que los resultados los mantengan en un lugar seguro, los guarden y los mantengan en un lugar seguro a la mano, ya que los van a necesitar en la semana 4 para desarrollar la tarea que se les va a asignar en la semana 4. Así que es importante que los tengan a la mano. Y esta tarea tienen como un plazo máximo de entrega de esta actividad el martes 23 de abril a las 11. Em, no la van a publicar o no la van a enviar, pero si no la realizan, no van a poder hacer la tarea de la semana 4 y ustedes son los que van a perder una oportunidad valiosa de iniciar su proceso de desarrollo en términos de coeficiente emocional y de inteligencia emocional. La segunda asignación para esta semana es leer el artículo. Se les ha publicado también en el aula un artículo a leer. Una vez que lo hayan leído, se les solicita que hagan una lista de las 5 ideas más importantes que encuentran en el artículo o que el artículo define
Y esas 5 ideas más importantes las van a documentar en Word, en no más de una página, con no más de 300 palabras en total. Les solicito que sea estilo de letra Avenir, tamaño 12, y obviamente tienen que agregar su nombre completo. La tarea sí la van a entregar, la van a enviar a la página virtual y el plazo máximo de entrega de esta actividad es el martes 23 de abril a las 11 de la noche. Les recuerdo que esta semana no habrá foro de estudiantes para que ustedes puedan dedicarse a hacer tanto la autoevaluación de inteligencia emocional como la autoevaluación de perfil de motivación y puedan trabajar en el artículo. El viernes 19 está programado que tengamos el foro conmigo de 9 de la mañana a 10:30 como siempre. Ahora, en caso de haber algún cambio en el horario o en el calendario de actividades de esta semana, se les va a comunicar con toda la anticipación del caso. Bien, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, no duden hacerla llegar al correo de la clase, que con mucho gusto les estaremos respondiendo. Al momento, eso es todo por esta semana. Espero que hayan disfrutado la clase, que trabajen a gusto en las tareas y nos estaremos viendo el viernes en el foro. Saludos y que tengan una bonita semana.